Buenos días, nuevo encuentro naranja. Adrián, portavoz del Grupo Municipal de Casalla de la Sierra, bienvenido a la Diputación. Estamos encantados en que hayáis venido hoy a echar este ratito aquí con nosotros para que se conozca un poco la actividad, las propuestas y en definitiva también conocer un poco tanto a vosotros como a nuestro pueblo, así que bienvenidos a la Diputación. Estamos en un sitio totalmente perfecto para llevar este tipo de encuentros, que es el pleno de la Diputación, donde se debaten muchas de las cosas también que nos trasladáis de los municipios, así que bienvenidos. Buenos días y muchas gracias, Manuel. Gracias en nombre del Grupo Municipal de Casalla, al Grupo de Diputación de Ciudadanos. En primer lugar, quería justificar la ausencia de mis dos compañeros, ¿vale? de Jaime y Esther, que por motivos laborales pues no han podido acudir junto con Enrique y conmigo. Y bueno, muchísimas gracias por vuestro recibimiento, por vuestra hospitalidad y es un placer estar aquí con ustedes. Estupendo, muchas gracias. Pues mira, para empezar un poco y que te conozcan, Adrián como persona, en definitiva, la gente que no te conoce, ¿cómo te describiría? ¿Cómo llegaste a la política? ¿Cómo ha sido tu vida profesional? Bien, bueno, pues yo soy licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla. Desde que terminé hasta la actualidad, pues me dedico al tema de la ganadería, ¿vale? Yo, gestionando una empresa familiar de ganadería caprina. Y actualmente compagino esa actividad con el máster de profesorado. Estoy cursando un máster de profesorado. Y bueno, yo llegué a la política ya en el 2015, se me despertó la curiosidad porque creía que la política local de Casalla de la Sierra podía cambiar, podía mejorar mucho. Entonces ahí ya, digamos, se despertó mi inquietud. Empecé poco a poco a informarme, a formarme y en el año 2017, en mayo exactamente, hace ahora 4 años, tomé la decisión de afiliarme a Ciudadanos, que por entonces era un partido que me ilusionaba, que congeniaba mucho con mi forma de pensar y ahí ya pues tomó rumbo y tomó camino ya. Estupendo. Y desde ese momento en el que tú te afilias, que llegáis en el 2019 llegáis al ayuntamiento, ¿no? Sacáis 4 concejales de Ciudadanos. ¿En qué ha cambiado Casalla, en qué ha cambiado tu pueblo desde que Ciudadanos llegó al pleno del ayuntamiento? Nosotros ya en la campaña de las elecciones municipales ya manifestamos por activa y por pasiva que íbamos a llevar una política de comunicación activa con nuestros vecinos. Cosas que hemos cambiado o que creemos que hemos ofrecido al resto de nuestros vecinos, pues transparencia, comunicación en todo momento, dónde se gasta el dinero, qué se emplea, qué proyecto se lleva a cabo, qué se aprueba en pleno, qué no se aprueba. Entonces yo creo que la transparencia, la comunicación y también la fiscalización. Llevamos a cabo una política de fiscalización, en todo momento nos interesa y no mostramos esa desidia y esa, digamos, indiferencia hacia los proyectos que se llevan a cabo en nuestro y preguntamos pues hasta la última coma. Estupendo. Enrique, bienvenido a ti también como miembro del Grupo Municipal de Casalla de la Sierra, aquí en la Diputación. Y empezando igual que hemos hecho con Adrián, para que todos te conozcan, conocemos un poco a Enrique, que hemos visto en los vídeos de los plenos, en los vídeos que se hacen del Grupo Municipal vuestro, pero conociendo a Enrique como persona, ¿cómo te definirías como eres? Bueno, pues Manuel, muchas gracias por invitarnos aquí a Diputación. Y nada, yo tengo 43 años, soy técnico especialista en mecánica y electricidad del automóvil, trabajo para una multinacional de jefe de unidad y bueno, llegué a Ciudadanos en el 2018, una compañera nuestra de partido me llamó que le gustaba para que formara parte del equipo y bueno, y yo pues, me gustaba el partido porque me gustaba la política que se estaba haciendo en Ciudadanos y era un cambio de lo que ya, veníamos con el bipartidismo y demás. Y bueno, en Casalla pues había muchas cosas que cambiar, muchas cosas que no me gustaban y decidí embarcarme en este proyecto. Enrique, si tuvieras que destacar algo de Casalla, yo lo tengo claro, por las veces que he estado lo tengo claro, pero yo te lo pregunto a ti que lo conocéis mucho más, ¿qué destacarías de Casalla tú? Bueno, en Casalla le diría a toda la provincia de Sevilla y el resto de España que nos visiten
porque bueno, allí hay una infinidad de recursos, como el turismo y la gastronomía, y bueno, somos punteros en el tema del producto del cerdo ibérico, a destacar el jamón, que tenemos un campeón de España de cortador de jamón allí también, y bueno, y también tenemos vinos, tenemos aguardiente, crema, la famosa crema de guinda, crema de casalla, orujo, queso, cordero, demás, en fin, tenemos infinidad de productos y muchos recursos. Y bueno, invitaría a todas las personas de aquí de Sevilla y en fin, de la provincia y eso, y a que nos visiten. Además, decirle que están en la sierra suya, o sea, que la sierra de Sevilla, bueno, Casalla y todo lo que compone el parque natural, todos los alrededores, se siente que vayan y que se pueden sentir en su casa, sierra, ¿no? Claro. Efectivamente, la Sierra Norte de Sevilla, que ya lo hablamos en su momento cuando estuvimos allí, que es la Sierra de Sevilla, que muchas veces, como tú bien estás diciendo, se nos olvida, ¿no? Enrique, dentro de todas las propuestas que habéis llevado en estos 2 años al Pleno del Ayuntamiento de Cazalla, de todas las que habéis presentado, ¿cuál destacarías? ¿Qué propuestas destacarías como sello o señal de ciudadanos en el Ayuntamiento? Bueno, pues se han hecho varias propuestas y entre ellas propuestas de limpieza de nuestro pueblo, mejoras en la limpieza. También se han hecho propuestas de turismo activo, autocaravana, parking de autocaravana y demás. Y bueno, se han hecho también propuestas de seguridad en 2 calles de nuestro pueblo que con el tema de aparcamiento invaden aceras, en fin, y corren riesgo las personas. O sea, hay una falta de seguridad peatonal y de hecho tenemos preparado y vamos a presentar en el pleno de julio, te invitamos a que lo veas, vamos a presentar un proyecto de reacondicionamiento de una de las calles, a ver si podemos convencer al equipo de gobierno que actúe sobre esto porque lo vemos necesario con el tema de la seguridad. Estupendo, en definitiva, propuestas encaminadas al pueblo, el día a día del pueblo, ¿no? Porque según hemos hablado varias veces, acordasteis no presentar mociones que no estuvieran relacionadas directamente con el municipio, ¿no? Sí, queremos presentar eso, temas que estén relacionados con la localidad. Y bueno, no solo asistir al pleno para decir lo que se hace mal, sino también, por supuesto, llevar propuestas y bueno, y algunos temas interesantes que vayan saliendo. Perfecto. Adrián, desde el Grupo Provincial de Ciudadanos intentamos todos los meses pues, coger todas las propuestas, preguntas y demás que nos trasladáis desde los distintos grupos municipales para dar, digamos, traslado aquí al Pleno de la Diputación y que en definitiva pues podamos tener también esa labor fiscalizadora que tú comentabas desde el ente supramunicipal. Pero en ese trabajo evidentemente siempre nos gusta ir un poquito más, mejorar y demás, y en este sentido te preguntaría, te pediría que nos digas qué podemos hacer desde la Diputación, el grupo nuestro, para que vuestro pueblo, en este caso Casalla, siga creciendo. Pues en particular seguir en la misma línea, porque desde un principio es verdad que habéis mostrado mucha predisposición, ¿vale? Ya no solo con Casalla, sino con el resto de municipios donde tenemos representación en la provincia de Sevilla. Entonces os pediría seguir en la misma línea, de preocuparos por nuestros problemas más inmediatos, por nuestra realidad y bueno, seguir en esta línea. Sé que estáis ahí, estáis abiertos a cualquier propuesta y a cualquier, digamos, pregunta para que la trasladéis al ente supramunicipal y os pediría que sigáis en esta línea, que estáis haciendo una labor, me consta que estáis haciendo una labor muy buena, ¿vale? Y en concreto nada, que sigáis en esta misma línea, escuchando a los afiliados, concejales, a los vecinos y... Estupendo, pues en ello seguiremos. Y ya por último, un deseo de futuro que tenga Adrián, ¿qué nos diría? Pues sinceramente me gustaría que a partir de mayo del 2023 tanto yo como mis compañeros concejales pisáramos más la Diputación de Sevilla, señal de que conseguiríamos la alcaldía en mayo del 23 y que obviamente que ustedes estéis aquí también para verlo, si fuera posible. Esperemos que se cumpla porque sería fantástico para todos. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias a ti, Manuel. Un saludo.
Bueno, Adrián, Enrique, muchísimas gracias por el ratito que hemos hecho aquí en la Diputación. Ha sido un placer recibiros en vuestra casa y estamos a vuestra disposición para que lo que necesitéis como todos los días. Os vamos a hacer entrega de un obsequio, un recuerdo para que tengáis de la mañana que hemos echado, una taza para que la tengáis a tomar café o lo que veáis oportuno cada día. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Alejandro.